Vamos a empezar. Ok, listo. ¿Qué habíamos hecho hasta ahorita? En primer lugar, en el ejercicio en el que nos quedamos, se mostró un nuevo modelo de análisis del yodo. Ya habíamos visto otros cuatro. El más complicado pues era el modelo del yodo real, ¿no? En este caso es un modelo piezolineal que incluye un diodo ideal, un circuito abierto o circuito cerrado, depende de la polarización, un voltaje del diodo, una fuente en inversa, bueno, una fuente en, pues sí, está polarizada sin inversa comparada a la fuente que lo polariza en directa, y el diodo va a tener una resistencia. Si estamos haciendo el análisis en DC, tendrá una resistencia estática, mientras que si estamos haciendo el análisis en AC, tendrá una resistencia dinámica. Entonces, este modelo combina varios aspectos de los modelos anteriores. ¿Okay? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que a partir de dos valores importantes que tenemos aquí marcados, que es el voltaje del diodo y la resistencia del diodo, nosotros podemos hacer el análisis correspondiente. Y lo que empezamos fue este ejercicio con dos fuentes de voltaje, un inductor, un capacitor y cinco resistencias que tenemos ahí mostradas, ¿no? Obviamente un diodo, sino que estamos analizando. Hicimos análisis de DC, nos basamos en la impedancia de la inductancia y del capacitor para hacer cortocircuito la inductancia y circuito abierto al capacitor. Hicimos reducción del circuito, colocamos el modelo piezolineal en lugar de el diodo que teníamos en en el circuito anterior y listo. Pudimos llegar al cálculo del punto de operación. ¿Okay? Ese punto de operación para qué nos va a servir. Primero una resistencia estática, ¿okay? De 1.23 kiloohms. Es cómo se va a comportar el diodo o qué resistencia tiene el diodo en corriente directa. Y lo más importante, la resistencia dinámica. ¿Por qué es importante la resistencia dinámica? Porque es la resistencia que vamos a utilizar o con la que vamos a sustituir al diodo, ¿ok? En el análisis de AC. No comenzamos propiamente el análisis de AC, nada más hicimos ciertas conjeturas en cuanto al comportamiento de la inductancia y la capacitancia, y llegamos a la conclusión de que si la frecuencia es muy, muy grande, entonces el inductor se va a comportar como un circuito abierto y el capacitor se va a comportar como un circuito cerrado. Y nuestro circuito resultante, pues como sería, ya se me olvidó, ok, déjenme ver. Ok, se abre esa parte y... vale, entonces nada más quedan dos mallas, ok. Entonces vamos a tener aquí una resistencia, otra resistencia, otra resistencia aquí, la fuente de voltaje, el diodo y la resistencia por acá. Los valores se me olvidaron, son 2.2, 1.2, 5.6 y 3.9. 2.2, 3.9 y se me olvidó 5.6. Listo, entonces ya con eso podemos comenzar. 5.6K, 1.2K y todo lo demás está en K. Ok, ¿alguien más tiene dudas de esto? La señal está a punto 5 de voltaje. ¿Alguien tiene dudas de esto antes de comenzar? Nada más seguimos siendo 17. Ok, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo mismo de siempre, encontrar un equivalente Thevenin. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a, mm, vamos a separar
todo esta parte A y B, y todo lo que tenemos de fuente y de resistencias tenemos que encontrar el equivalente. Y para eso vamos a preguntar a Octavio Álvarez. Sí, profe, aquí ando. Octavio, por favor, reduce este circuito. ¿Cómo le harías para reducirlo? Pues con 2 mallas. No te escucho, Octavio. Perdón. A ver. Con 2 mallas. Con 2 mallas. Pero yo solo quiero el circuito equivalente que está a la izquierda de los puntos A y B. ¿Qué manera hemos utilizado todo este tiempo? Ya, sí. Depende. Deben y Norton, ¿no? Ok. ¿Cómo le harías? Sí. Primero, reducir las resistencias. ¿Cuáles? Bueno, ¿De no, qué valor? simplificar con esa fuente de voltaje y la resistencia. Ujú. Pero, La de ajá, 5.6K. sí. ¿Fuente? ¿Entre qué o qué? A ver. Sería. Sería la fuente entre la resistencia, ¿no? La fuente entre la resistencia. ¿Ok? ¿Para lograr qué? ¿Para cambiarlo a qué? ¿Cambiar esa fuente a qué? A una fuente de Una fuente de corriente. corriente. ¿Ok? Pero también podemos hacer otro paso, ¿no? ¿Qué harías con estas dos resistencias que estoy marcando? Ahí. Están en serie, ¿no? Entonces las Ok. sumo. 2.2 más 1.2, ¿cuánto te dan, Octavio? 3.4. 3.4 Ks. ¿Ok? Y tú dices que yo cambie esa fuente de voltaje a una fuente de corriente y ponga en paralelo a la resistencia, ¿no? La resistencia de 5.6K. Y aquí tengo 0.5 entre 5.6K. Sí. Y aquí la resistencia de 3.4K. ¿Ok? Esto ya queda más fácil, ¿no, Octavio? ¿Qué es lo que debería hacer con la resistencia, sobre todo? Sí, las dos resistencias están en paralelo. ¿Ok? ¿Y cuánto sumarían en paralelo? Entonces sería reducir las dos resistencias. ¿Sí? Reducir las dos resistencias. Y el valor en paralelo, ¿cuánto Eh, daría? por 2.11. 2.11. ¿Ok? Pero tiene muchos 5 ahí al lado, ¿no? Entonces vamos a redondearla a 2.12, ¿va? 2.12 es esa resistencia. Bueno, Y por 2.11. lo tanto me queda solo una resistencia y una fuente de voltaje, pero una fuente de corriente, perdón. Entonces, lo único que tenemos que hacer al final, pues, ¿qué sería? Pasar esa fuente de corriente a fuente de voltaje. Bueno, sería 5.6, sería 2.12 K. 0.5, 5.6. Ahí está. Y esa fuente de voltaje, ¿qué valor tendría? Tendría 0.5 entre 5.6 K, que multiplica 2.12 K, Eh, y esta resistencia de 2.12. ¿Ok?
Y por lo tanto ese voltaje en corriente alterna, ¿cuánto daría? 0.5 que multiplica 2.12 entre 5.6. ¿Cuánto da eso? Nos da 0.1892. Muy bien, 0.1892 volts, ¿no? Obviamente viene con seno de omega t y todo eso, pero pues, estamos trabajando con amplitud, ¿vale? No estamos trabajando con desfase. Entonces, hasta aquí, ok, Emilio. No, perdón, ok, Octavio. Pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aumentar lo que queda restante, que es la resistencia de 3.9K y sustituir al diodo, puesto que estamos haciendo análisis en alterna, sustituirlo por la resistencia dinámica. Entonces tenemos aquí RD minúsculas, porque es la notación de alterna, y la resistencia de 3.9K. ¿Okay? ¿Qué es lo que sigue? Sacar las ecuaciones de la malla. Y esa ecuación de la malla, vamos a llamarle a esto resistencia de Thevenin y este voltaje equivalente de Thevenin también. Y esa malla, ¿cómo quedaría? Si tenemos una corriente del diodo a través del tiempo. ¿Okay? Entonces, esa malla, con ley de voltaje de Kirchhoff, nos queda un voltaje de Thevenin menos la suma de las resistencias, RTH más RD más 3.9K. Todo esto multiplicando la corriente. Y todo esto es igual a 0. ¿Alguien tiene duda de eso? Corriente del diodo, la despejamos y tenemos voltaje Thevenin entre la suma de las resistencias, 3.9K, y esto nos va a dar 1892 entre 2.11K más 3.9K. Y recuerden que este valor de la resistencia dinámica ya la teníamos, pero es un valor muy chiquito comparado a lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en la calculadora, ¿va? Y lo único que nos queda es hacer esa división, que es 0.1892 entre 2110 más 3900 más 49. Y eso nos da 31.23 microamperes. ¿Okay? Y aquí tenemos la corriente en el diodo, que nos resta calcular para poder sacar el, el valor para el intervalo lineal, el voltaje del diodo. Este voltaje del diodo, pues nada más es la resistencia del diodo que multiplica esta corriente de diodo, y esto nos da 49 por lo que acabamos de sacar, 31.23 por 10 a la menos 6, y finalmente tenemos 1.53 volts. ¿Okay? Ese es nuestro voltaje del diodo. Ahora, milivolts, perdón. Ahí está. Ahora nosotros tenemos que sacar el voltaje del diodo en el intervalo lineal. O sea, este es el máximo que puede haber en esta... Es lo máximo que puede variar este voltaje para no sacar al diodo del punto de operación Q. Y ese voltaje se calcula con el coeficiente de emisión que tenemos aquí, el voltaje térmico, NBT, entre 10. De hecho es 2 NBT entre 10. Esto es 2 veces 1, 26 por 10 a la menos 3, que es el voltaje térmico, entre 10. Esto nos da
Ok, 5.2 milivolts. Y ya nada más para terminar, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué falta hacer para terminar este ejercicio? Porque recuerden, este ejercicio que nos pide, comprobar que se comporta como señal pequeña, aplicando el modelo piezolineal. Es lo que tenemos en el enunciado que pueden observar en su pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que este circuito está comportando como circuito de señal pequeña? ¿Cómo lo vamos a hacer, Kaufman? Perdón, ¿Cómo ¿no vamos puedo a repetirlo? comprobar que este circuito se está comportando como un circuito de señal pequeña? Con esos dos valores que acabamos de... Ok, Comparamos, muy bien. ¿Comparar quién y quién? se compara el voltaje, se compara el voltaje mínimo del diodo con el voltaje del intervalo lineal, una cosa Sí, así, ¿no? se compara el voltaje del diodo, Creo que que no ya lo lo estoy calculamos, diciendo ¿no? muy bien. Eso Ajá, estuvo bien, con sí, el voltaje mínimo del intervalo lineal, o sea, con el voltaje DL, ¿no? Se compara ese con este. sí, sí, ¿Qué es lo que observas, Kaufman? eso. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Que el BDL es más grande del intervalo lineal. Ok, entonces BD es menor que BDL. ¿Estás de acuerdo? Ujú, sí, de acuerdo. ¿Y esto qué significa, Kaufman? ¿Que sí es de señal pequeña o que no es de señal pequeña? Significa que no es de señal pequeña, ¿no? ¿Por qué? A A ver, veces es dime, al ¿cómo revés. interpretas esto? Exacto. ¿Cómo interpretas este intervalo lineal? Es un límite, ¿no? O sea, es el valor Sí, límite en el que justo. puede variar la señal. Y tenemos una señal de 1.53. ¿Qué es lo que Sí, va a entonces sí pasar? está dentro del límite. Perfecto, está dentro del límite y por lo tanto podemos decir que sí es de qué. Sí es de... Sí es de señal pequeña. Perfecto, Kaufman. ¿Tienes dudas? No, nada más era eso. No entendía muy bien. O sea, el BDL siendo límite me hace más sentido. Gracias. Ah, ok. Va, perfecto. Entonces ese es nuestro límite. Vamos a ponerle aquí para que. Límite de voltaje. ¿Ok? Y si ve Hola, de profe, buenas el noches. voltaje del diodo. ¿Qué pasó? No, ¿Qué no, pasó, que llegué Roberto? un poco tarde, pero aquí estoy. Ah, ya. Bueno, sí, supongo que tienes examen, ¿no? Sí. Como Sí, varios, teníamos varios examen, profe. otros. ¿Estuvo bueno? Estuvo. Ojalá el suyo no esté así, profe. O sea, no. Sí, la verdad. Sí. Va a durar 3 días. Pero se Ya no resuelve en estuvieron media para la hora, ¿no? explicación. Ahorita, ahorita les explico otra vez de esto. Sí, Ok, gracias. entonces, y aquí cerramos este asunto de señal pequeña, ¿vale? Eh, lo que sigue, se supone que, bueno, en mi temario, son los rectificadores y después el Zener, pero para irnos rápido y estar acorde a- a la práctica de laboratorio, que algunos ya saben cuándo va a ser la de nosotros, pues entonces vamos a ver primero diodos Zener y después rectificadores. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Hasta ahorita, pues el análisis ha sido muy sencillo, ¿no? Tenemos análisis en DC, tenemos análisis en AC. La idea es reducir el circuito para llegar bueno, si se puede llegar a una sola resistencia, una fuente de voltaje y un diodo. Si no, el chiste es que todo quede en serie, ¿no? Como el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Ese 3.9 también lo pudimos haber reducido. La resistencia de 3.9 la pudimos haber juntado con la de 2.3K, pues, están en serie, no pasa nada, se suman y ya. Y dejar solito al diodo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que todo quede en serie, puedan calcular corriente del diodo, voltaje del diodo, y de ahí sacar la condición o comprobar la condición de señal pequeña. Ahora, si no fuese de señal pequeña, pues ¿cómo lo tendríamos que analizar? Ya les había mencionado que existe el análisis de señal grande, pero ese ya no está dentro del curso, ¿no? Ya no es tan sencillo. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda de esto? De modelos del diodo, hay varios. Cuando les toque hacer los ejercicios, claramente les va a decir, use este modelo para que no se confunda. ¿Ok?
Entonces vamos a continuar. Por cierto, la presentación de unión N tiene elementos agregados, que nada más son los elementos o la teoría un poquito, la presentación del diodo Zener, que es lo que vamos a ver ahorita. Y pues ya lo pueden tener en Moodle, ¿no? Entonces, vamos a continuar rápido. ¿Qué es el diodo Zener? El diodo Zener parte de... Bueno, como habíamos... Déjenme regresar a esta parte de la misma presentación. Aquí, por ejemplo. En esa diapositiva se habló sobre la región de ruptura, ¿no? Que cuando lo pones en inversa, no necesariamente... Bueno, en principio deja de conducir, el diodo se abre, pero cuando tú metes un voltaje mayor al que puede aguantar ese diodo se va a romper, va a entrar a la región de ruptura. Pero si ustedes observan el último punto que dice, se puede presentar el efecto túnel o el efecto avalancha, y es lo que le da sentido al Zener, porque el efecto túnel también se puede llamar como efecto Zener, y es lo que vamos a ver ahorita. Nada más es explicado rápidamente, y es lo que tenía aquí marcado, ¿no? Ok, el efecto avalancha. Ese efecto avalancha ya lo habíamos descrito. Se debe a que los portadores de carga libres adquieren mucha energía, que son capaces de poder pasar o atravesar la barrera de potencial que tenemos aquí en medio. Esto sería para huecos y esta dirección sería para electrones. Y pues esto se vuelve caótico, el material, la barrera de potencial se rompe y pues el material se destruye, ¿no? Pierde sus propiedades de unión PN. Pero existe otro fenómeno que vamos a conocer como efecto Zener, que es el siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Este efecto Zener, digamos que es una avalancha controlada, es una conducción controlada, ¿ok? Y se presenta en diodos con una construcción particular. El efecto avalancha se presenta con diodos de un dopado normal, son los que normalmente se analizan, ¿no? Los normalitos, pues. Y en cambio, este efecto Zener se presenta en diodos altamente dopados, es decir, que están muy, muy, muy alterados o ¿se acuerdan de semiconductores intrínsecos, extrínsecos? Los extrínsecos son los que están dopados y ese dopaje se puede controlar. En este caso el dopaje es muy alto. Existe una corriente en inversa que obviamente está limitada por la capacidad, por la propiedad del material, y lo que nos ofrece es un efecto túnel en el que nosotros podemos pasar los portadores de carga sin destruir al material. Entonces, si nosotros tuviéramos traslapadas las gráficas, de hecho, esta gráfica que tenemos aquí está representando ya el efecto túnel, pero si la combinamos con el efecto avalancha, más o menos se parecen, pero el efecto avalancha se presenta ¿a qué? A un voltaje mayor. Un voltaje mayor es avalancha. Y el efecto Zener se presenta un poquito antes. ¿Ok? ¿Y qué características tiene esto? La caída del efecto Zener o la pendiente es mucho más grande que en el efecto avalancha. Esto se debe a que la resistencia del Zener es pequeñita. ¿Y qué parece esto? Esta caída a través de una pendiente muy grande parece constante, ¿no? Y entonces, ¿a quién le quedaría constante esto? ¿O en qué valor quedaría constante? En el voltaje del Zener. Y es por eso que nosotros consideramos al diodo Zener como un regulador de voltaje o una fuente de voltaje fija, ¿vale? Es por eso que este Zener, por ejemplo, un Zener de 5 volts, cuando tú alimentas con, por ejemplo, una fuente de 10, vamos a ponerle de 10 volts, y el Zener, que por cierto tiene un dibujito así, que se polariza en inversa, y una resistencia, este Zener siempre va a tener los 5 volts, ¿ok? Puede empezar a variar un poquito debido a la pendiente, ¿no? Que no es realmente una recta. Y lo que va a empezar a subir, ¿qué es?
pues la otra variable, ¿no? Empieza a subir la corriente. La corriente del Zener es la que sube y si ustedes suben de más, pues también pueden caer en el efecto avalancha y destruir al diodo, ¿no? Pero si todo esto está controlado, el diodo Zener funcionará perfectamente en los parámetros indicados. Ahora, ¿cómo se compra un diodo Zener? A través del voltaje al que va a regular. Quiere un diodo Zener de 5 volts y la potencia máxima que va a poder disipar. ¿Ok? Esas son las dos cosas. Así como en capacitores compramos a la capacitancia a cierto voltaje, el diodo Zener se compra a el voltaje y potencia máxima que va a poder disipar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? El diodo no se destruye, puede seguir funcionando. Se va a destruir a menos de que nosotros continuemos con el aumento de voltaje y lo rompan. Siempre hay un voltaje máximo o una potencia máxima. ¿Ah? ¿Dudas sobre esto? Antes de continuar. Entonces vamos a plantear el modelo del Zener. En primer lugar, vamos a pasarnos a los apuntes. No vamos a usar tantos modelos como en el del diodo normal. De hecho, vamos a robarnos el modelo piezolineal. Vamos a ponerle aquí diodo Zener. Esto va a funcionar como un regulador de voltaje si se conecta en inversa. Y como un diodo normal si se conecta en directo. Va a tener un comportamiento un poquito distinto, puesto que está más dopado comparados a los diodos normales, pero como el análisis que nos interesa es realmente la conexión en inversa, casi ni se toca el asunto de la directa en Zener. Ok, entonces para este modelo, bueno, para este diodo vamos a usar un modelo piezolineal. Y el modelo piezolineal de este diodo Zener, si lo conectamos, si lo vemos desde este punto de vista, aquí está el diodo, y recuerden que es como una S, así para dibujar al Zener, será el siguiente. Tendrá dos comportamientos, el de directa, que es un diodo normal, su resistencia y su voltaje, que es voltaje del diodo, resistencia estática del diodo y diodo ideal. Eso para esta polarización, pero cuando polarizamos en inversa, esto tendrá voltaje del Zener, más o menos. Tendrá también una resistencia asociada, que es la resistencia del Zener, la que te da la pendiente de la curva. Y por último, un diodo ideal también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a un menor voltaje del de Zener, este diodo se va a comportar como un circuito abierto. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos este modelo piezolineal para describir al diodo. Nada más vamos a bosquejar la gráfica. Diodo ideal aquí y diodo Zener, así se va a comportar más o menos. Cuando está en inversa y cuando está en directa. ¿Okay? Para diseñar un circuito con Zener, pues el voltaje aplicado tiene que ser, digamos, el voltaje aplicado tiene que ser el voltaje del Zener más un tercio de este voltaje, ¿no? Este voltaje, podemos decir que es un parámetro que nos dice cuánto podemos, o desde qué momento va a empezar a funcionar el Zener. Entonces, esto define el funcionamiento del Zener. Antes de esto, o menor que este valor, se va a comportar como un circuito abierto. ¿Okay? Tenemos funcionamiento del Zener, voltaje aplicado. Y para diseñar, vamos a ponerle solo un parámetro de diseño. Este es importante porque lo vamos a utilizar ahorita. Tenemos que hacer que la corriente del Zener mínima sea la décima parte o 0.1 de la corriente L máxima, donde corriente de L máxima
es corriente de la carga. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con corriente de la carga. Podemos empezar a analizarlo teóricamente, pero lo mejor para este diodo es irte directamente a un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo que vamos a trabajar se llama, o tiene por nombre, este circuito es circuito regulador del voltaje del Zener, voltaje Z. ¿Sí? Y este circuito está diseñado de la siguiente manera. Tenemos una fuente de voltaje, por cierto, variable, una resistencia aquí, un diodo Zener conectado en inversa, porque queremos que regule el voltaje, y bueno, podemos dejar hasta aquí, ¿no? De hecho, esto se parece mucho al análisis del diodo, pero si nosotros queremos regular el voltaje, pues es para que regule el voltaje a otro circuito, ¿no? Que regule el voltaje para una función, no nada más analizarlo en una sola malla. Entonces, el objetivo es que regule el voltaje también de una carga. ¿Y a qué me refiero con carga? Digamos a una resistencia, a la resistencia L que tenemos aquí. Y esta L hace referencia a esta carga que teníamos acá. Entonces, IL máxima está haciendo referencia a la resistencia de la carga, a la resistencia L. Entonces, imaginen que este ejercicio en realidad estaba en inglés, ¿no? El reload. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el diodo Zener, más o menos voltaje del Zener. Y esta resistencia pues también será variable. ¿Ok? Y este es el circuito que nosotros vamos a analizar justo en este momento. ¿Y por qué este circuito? Bueno, vamos a tocar estos puntos. El voltaje del Zener es igual al voltaje de la carga, ¿no? Y debe permanecer constante. Debe permanecer regulada. Vamos a poner constante mejor. Oh, carajo. Constante. Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros debemos... ¿qué es lo que está variando aquí? Voltaje de la fuente y resistencia de la carga. Y debemos encontrar los rangos específicos de funcionamiento. ¿Ok? Y determinar, este es el objetivo final, determinar la resistencia, la resistencia S, la resistencia de salida, determinar un rango, no solo es una resistencia, es determinar un rango de valor de esta resistencia para que este diodo Zener funcione. Porque, bueno, vamos a calcular este rango y vamos a ver qué pasa si ese rango se excede ya sea hacia arriba o sea hacia abajo. Porque RS limita el exceso de corriente en el diodo y también gestiona el, entre comillas, exceso de voltaje. Eso último, ¿qué significa? Que es quien va a consumir la corriente o el voltaje que no va a utilizar el Zener, ¿no? Si aquí en la fuente en la fuente F variable meto 25 volts y este Zener consume 5 nada más, pues el otro voltaje se va a consumir en RS y tiene que aguantar. ¿Ok? Entonces tenemos que partir de este circuito, ¿va? Pero ya viendo la hora, no, pues sí vamos a empezar y nada, vamos a dejarlo planteado. Entonces, ¿qué datos me tienen que dar para este circuito? Vamos a poner que RL varía de entre 1K y 11K.
Ok, ahí tenemos la primera variación. La fuente de voltaje va a variar entre 9 volts y, vamos a ponerle 13 volts. ¿Ok? Y los datos del Zener, vamos a poner los datos del diodo Zener, que tenemos voltaje del Zener, 6.8, potencia máxima del Zener, que aquí hay que ponerle, potencia máxima del Zener, es 0.5 watts. Recuerden, estos son los dos valores a los que se venden los Zener. Y la resistencia del Zener tiene que ser pequeñita. Y en este caso vamos a elegir 10 ohms. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo vamos a empezar este análisis? En primer lugar, tenemos que plantear la malla, una malla. Esta malla 1. Esa malla 1, vamos a ponerle aquí, malla 1. ¿Qué ecuación voy a tener? El voltaje de la fuente menos el voltaje, la resistencia de la resistencia S multiplicado por la corriente total menos el voltaje del Zener, ¿no? Ahora, ¿por qué corriente total? Si nosotros sacamos las ecuaciones de corriente, vamos a tener en este nodo A, vamos a tener la corriente total, en este caso vamos a poner la corriente del Zener, y por último, la corriente de la carga, ¿ok? Y esa ecuación en azul, pues también es importante en esta parte. Nodo A, tenemos que la corriente total es igual a, no, vamos a poner todas las que entran, y Z igual a y L, ¿ok? Y a partir de estas ecuaciones vamos a empezar a trabajar. Vamos a despejar de aquí a RS. RS queda voltaje de la fuente menos voltaje del Zener entre la corriente total. Y será con estas ecuaciones con las que vamos a empezar a trabajar para dejar a I total como IL menos IZ. Y finalmente tenemos que analizar 4 casos, de los cuales 2 son los que realmente nos van a importar. El caso cuando el voltaje de la fuente es máxima y tenemos una RL máxima. En este caso, ¿qué se va a presentar? Si nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí, si nosotros tenemos la carga máxima, es decir, los 11 kilo ohms, nosotros vamos a esperar que con esa carga máxima nosotros vamos a tener una corriente en la carga mínima, porque tengo el valor máximo de resistencia, tengo una resistencia muy grande, entonces puedo esperar una corriente mínima. Y eso a su vez va a generar que en el Zener, o el Zener sea quien esté consumiendo una corriente máxima en esta situación. Esto se limita a los casos, o sea, una corriente mínima para el caso que está planteando el inciso A y una corriente máxima para el caso que está planteando ese mismo inciso. Ahora, si yo cambio el caso B, el caso B me dice que tengo voltaje de la fuente máximo y la resistencia en este caso ahora será, la resistencia de carga será mínima. Si yo tengo una resistencia chiquita, entonces yo puedo pensar en que la corriente de la carga será máxima. Y si esa corriente de la carga es máxima, por el contrario, la corriente del Zener será mínima. Ahora, el caso C, donde cambie el voltaje de la fuente a mínimo. Ese voltaje de la fuente mínimo y la resistencia L sea máxima. De nuevo, tendremos el caso de acá arriba. Que la corriente de L sea mínima y por ende la corriente del Zener sea máxima. Y el último caso que vamos a analizar será voltaje de la fuente mínima
y carga mínima, todo mínimo aquí. Si la carga es mínima, yo espero que la corriente de la carga sea máxima y por el contrario, la corriente del Zener sea mínima. Ok, entonces a partir de estos 4 casos, vamos a encontrar que solo 2 de ellos definen los límites aceptables para, ¿cuál es el objetivo? Determinar un rango de RS que ponga en funcionamiento al Zener. ¿Ok? Entonces lo dejamos aquí planteado y ya aprovechando que ya están todos, bueno, está la mayoría, vamos a repetir lo que les había comentado a los que sí llegaron desde un principio, que nos falta de ver qué onda con el examen, ¿no? Ok, el examen va a ser una serie de ejercicios, lo van a tener que hacer en equipos. Quedamos que, pues, como somos 29, el número de equipos será, bueno, serán los números de los integrantes serán de 4 personas y solo habrá un equipo que pueda tener 5 personas. Yo les invito a que apuesten a hacer solo un equipo de 4, ¿ok? Porque si llega alguien antes con 5 personas, pues ya ganó ese lugar, ¿no? Ahora, ¿cómo me van a avisar? A través de correo. Entonces, escríbanme un correo lo antes posible ya con los integrantes de su equipo y el examen tendría lugar, digamos que el examen se mandaría o se liberaría el jueves de la siguiente semana por la mañana para que la sesión de clases sea de dudas y respuestas, ¿ok? Que sería como nuestra sesión designada para el examen y se entregaría había dicho, ¿no? Que a las 2 de la mañana del domingo, ¿no? Bueno, se entrega el sábado en la noche, ¿ok? Que tendrán el límite hasta las 2 de la mañana del domingo. ¿Qué más? Se entrega en formato PDF y habrá un link en Moodle. Si pueden entregarlo antes, pues estaría mejor, ¿no? Necesitarán el simulador y espero que al menos uno de los integrantes de estos equipos tenga MATLAB, ¿no? Para poder graficar una respuesta en frecuencia. O 2 respuestas en frecuencia, depende de cuántos ejercicios me den la gana ponerles de esa parte. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de eso? Vamos a preguntarle a Mari Carmen. ¿Estás ahí, Mari Carmen? Sí, yo no. ¿Ya tienes en mente a quién vas a elegir como integrante de tu equipo? Pues sí, más o menos. Sí, ¿Ya le tengo en avisaste mente. al menos? Sí. No, Ok, entonces te vas a poner de estoy, acuerdo estoy ahorita y confiando ¿estás confiando que en que nuestra te va a amistad sea aceptar? lo suficientemente fuerte. Perfecto, ok, va. ¿Tienes alguna duda, Mari Carmen? De todos modos, esto se los voy a poner en escrito en algún correo para que quede mejor asentado, ¿va? Sí, pero todo bien, no, no hay ninguna duda. Ok, vale. Muchas gracias. Sí, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien sí tiene cuestionamientos sobre esto? Yo, profe, ¿cuándo dijo que la subió usted para que le empezáramos? El jueves de la siguiente semana, mucho más temprano que la clase. Ok, Pon tú que a las gracias. 7 ya está lista. ¿Ok? Perfecto. Vale. ¿Alguien más tiene cuestionamientos sobre esto? ¿Dudas? Recuerden, su examen hay que planearlo. Yo creo que van a ser entre 5 y 6 ejercicios. Ahí para que. Bueno, ya cuando los vean, ven cómo se los van a distribuir, ¿ok? Mm, Profe, se sí. me cortó. ¿Qué pasó, Roberto? Había dicho que era jueves que lo subía, pero no escuché si era de esta o de la próxima. Si quieres lo anoto. ¿Qué sería jueves 17, no? Si es de Sí. la próxima, sí. Ah, ok, perfecto. Jueves 17 se sube el examen, que en realidad es una serie de ejercicios, ¿no? ¿Se sube? Ya O lo sea, pueden ustedes lo ver. suben. Sí.
Equipos de... yo creo que va a ser una serie diferente para cada equipo, entonces se los mando por correo. Es por eso que necesito que por favor me avisen quién es o quién va a estar con cada quien. ¿Ok? Equipos, 4 personas y solo uno de 5. ¿Ok? Y la fecha de entrega sería el sábado. Vamos a poner el sábado a medianoche. Germán, ¿Qué pasó con él? ¿podrías subir antes de, o sea, donde estabas anotando Dios Zener, porfa? Es que no anoté eso. Voy. Gracias. ¿Así? Vamos a ver. Ahí. Yo creo que ahí. ¿No? Ok, ¿alguien más tiene dudas sobre el examen? Días, fechas, integrantes de equipos, todo eso. No, más arriba de eso, porfa. Como por aquí. A ver, aguanta. Ahí está. Pregunta técnica. A ver a quién. Posa, creo que sí llegaste. Ok, profe. Oye, Posa, una pregunta. ¿En alguna otra clase tienes mejor tasa de refrescamiento que en la mía? Entonces, pues depende. O sea, la verdad es que la suya va bastante bien. Ok, es que no me gusta que se pasme. Entonces voy a ver si puedo subir mi velocidad. Entonces les quería preguntar si se ve lo suficientemente fluida. Bueno, es que hay clases que son peores, entonces no sé. Ah, bueno, de todos modos yo, pues como uso esta cosa, pues tengo la ventaja, ¿no? De que tengo donde escribir y mostrar. Pero supongo que hay otros profesores que no y usan pizarrones blancos en sus casas. ¿Vale? Pero bueno, nada más era eso, saber si se alcanzaba a ver bien. Entonces, sí, como ya me acuerdo quién lo había pedido. Creo que Oscar Ayala. También voy a subir pues no digamos, bueno, sí, un pequeño tutorial de cómo usar el simulador rápido. Voy a hacer, eh, sí, podría estar bien hacer un circuito de diodos, ponerlo a simular, y un circuito con transistores ahí para que también vean que nos va a servir para eso, ¿no? Y voy a hacer la simulación mostrando los instrumentos que tenemos a la mano en el simulador, que sería el osciloscopio, y el que nos va a interesar ahorita, que es el trazador del diagrama de Bode. ¿Ok? Entonces, para que eso yo creo que va a estar durante el fin de semana y ahí nada más lo checan en el canal de YouTube. ¿Ok? Los ejercicios de esta serie o de este examen son muy parecidos a los que hemos hecho. Entonces, por favor, revísenlos. Los apuntes también van a estar disponibles en el Moodle. Y si tienen dudas, aún así viendo los apuntes y no sé, repasando alguna de estas clases, pues también me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? ¿Sí se ve bien, Conde? Sí, ya acabé, gracias, profe. Va. Bueno, entonces, ya para no agobiarlos más, aparte ya vienen de examen, la mayoría, lo dejamos hasta aquí. La siguiente clase analizamos cada uno de estos 4 casos que acabamos de plantear. Vemos para qué nos sirven los valores que vamos a calcular de la resistencia S y finalizaremos con el aprovechamiento de la potencia en el Zener, ¿ok? Para que quede el análisis completo de ese dispositivo, que como pueden ver aquí, solo vamos a utilizar un modelo, ¿no? Un modelo piezo lineal, ¿va? Entonces, sin más por el momento, nos vemos el martes. No sé si llegue tarde el martes porque voy a tener examen de electricidad, pero los corto rápido, ¿ok? Entonces, pues ya.
ahí están avisados. Nos vemos. Muchas gracias. Y déles Pero, más. Gracias, profe. Vamos. Gracias, profe. Profesor, gracias. Que estén bien, que estén No bien. los cortes tan rápido, profe. Si quieren, paramos. No sé por qué escucho tan mal o tan bajito. Nosotros Bueno, que estén bien. Pero yo tengo una duda. La grabación, es que yo no vi toda la primera explicación como de los primeros. Híjole, 20 pues minutos. te estoy escuchando muy bajito. Déjame ver qué puedo hacer. Sí, ¿Ahí me escucha? Vas, Posa. hola, hola. Sí, ahora sí. Que pues sí me atrasé un poquito en la clase. Entonces, ¿Cuántas faltaste, Posa? ¿Eh? ¿Cuántas faltaste? Una, ¿no? Sí, entonces quería ver cuándo, o sea, sí ya sé que está la punta en Moodle, pero ¿dónde puedo ver como la explicación del video grabado de la clase? Esa, ya la subí ayer. Faltaste la pasada, ¿no? Sí. Sí, la subí ayer al canal de YouTube. Sí, les mandé el cierto, link, ya ¿no? me acordé, sí, es cierto. No, se me No has había visto ninguno, Posa, vas a ver. No, sí. Mis visitas, mi número de Ya me visitas. suscribí, pero se me olvidó. Ah, bueno, está No, bien, ahí está. Está bien, que les vaya muy bien. Gracias, bye. Bye. Cualquier duda me escriben. Bye.